Jesús obra todos los días, usted se levanta cada mañana y el hecho de que tenga las fuerzas para ir a trabajar ya es un milagro. El hecho de que tenga un trabajo, que tenga un negocio, que tenga su familia al lado suyo, es un milagro de parte de Dios que está en nuestra vida. Pero hoy quiero desafiarlos a creer por mucho más. La Biblia establece que Él quiere bendecirte de gloria en gloria. O sea, no quiere que te quedes solamente con lo que hoy tienes. Él quiere darte más, porque Él es Padre. Y creo que acá todos los que estamos, la mayoría de los que son papitos acá, entienden que cuando tú te vas a trabajar o sales a esforzarte, la razón por la que lo haces es porque quieres darle más a tus hijos. Tú quieres que estén mejor. Si hoy tienen una cama de una plaza, tú quieres que mañana tenga una de 2 plazas. ¿Para qué? Porque ya va creciendo el muchacho y tú quieres que tenga más espacio. Si tienes 3 hijos, quizás tienes a todos en un solo cuarto, pero tu anhelo sería poderle dar un cuarto a cada uno. ¿Te das cuenta que si nosotros como seres humanos siempre anhelamos darle más a nuestros hijos, Jesús también anhela, el Padre también anhela cada mañana darte más de lo que tuviste el día de ayer? Él siempre quiere bendecirte. Necesitamos simplemente la fe para activar aquello. Ahora, este mensaje del día de hoy, la intención de esto, quiero leerles lo siguiente, antes de aquello. Lucas 18, capítulo 18, versículo 35-38, dice: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. O sea, el ciego preguntó qué era aquello que pasaba. Y le dijeron: es que Jesús de Nazaret está pasando. Entonces el ciego gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El mensaje se llama Jesús, hijo de David. Y mi intención hoy es poderles manifestar a aquella persona que pueda hacer un milagro en su vida. Este mensaje es con la intención de poder llenar su corazón con la fe necesaria para poder recibir un milagro. Los milagros necesitan 2 cosas: la fe del que cree por el milagro y la fe del que hace el milagro, que es Jesús. Y mi intención hoy acá es ser el mediador, o ser el que encienda esa llama de fe en ti, que te haga crecer, que haga encender, que cree en ti la certeza y la convicción de que Jesús quiere, anhela y puede hacer el milagro en tu casa. Tú necesitas tener la fe y la convicción de que Él sí quiere, de que Él quiere obrar en nosotros, que los pensamientos que Jesús tiene para con nosotros son de fe, son buenos. La alegría de sentir que tienes la fe suficiente para que Jesús pueda provocar un milagro se genera por la convicción de saber quién es realmente Jesús en tu vida y en el cielo. Necesitas tener la convicción clara de quién es Jesús para ti. La fe del centurión, cuando tú vas a la Biblia, dice que había un centurión el cual tenía a un siervo de él que estaba enfermo, y él anhelaba que Jesús sanara al siervo. Y dice que la fe de él era tanta que él le dijo, yo me imagino el escenario del centurión acercándose a Jesús, conociendo que él era alguien de autoridad y poder, que tenía la capacidad de hacer muchas cosas, pero yo digo que antes de él llegar a esa conclusión, porque él era romano, no era judío, los judíos tenían fe, o por lo menos tenían una promesa, la cual desde pequeños hasta que eran grandes se las recitaban, se las daban, de que un día el Mesías iba a venir a traer milagros, sanidades, a liberarlos del yugo de la esclavitud y de todo aquello. Pero los romanos no. Pero este romano, me imagino que antes de llegar a esa conclusión de fe en la que se despierta y dice: Jesús tiene autoridad, me imagino que tuvo que haberlo seguido, escuchado y meditado en cada palabra que Jesús decía y hablaba mientras caminaba en la tierra, mientras predicaba a los demás. Ahora, esto lo lleva a él a una conclusión. Por eso es la importancia que usted entienda quién es Jesús y quién es para su vida o para el universo entero, el Rey de los cielos. Él lo lleva a una conclusión. Si él, siendo un simple mortal, con un poco de autoridad, le decía a alguien que hiciera algo, lo hacían como él decía que se hiciera. Entonces, cuando se acerca a Jesús, le dice: Señor, no es necesario que pises mi casa. Con tan solo que tú declares una palabra, yo sé que será hecho así. Si yo, en otras palabras, si yo siendo un mortal, con un poco de autoridad, hago que las cosas se hagan, ¿cuánto más tú
que eres el Rey de los cielos, el que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. La convicción de ese centurión es lo que lo lleva a recibir un milagro en su casa, es lo que lo lleva a sanar, a restaurar a aquel siervo que estaba enfermo. Y dice la Biblia que en el instante en que Jesús declara la palabra, el enfermo fue sano y a una distancia considerable. ¿Por qué también quiero hoy animarlos con esta parte? Porque quizás hoy tú tienes algún familiar que esté pasando una necesidad. Y los milagros de Jesús tienen una intención, o se realizan por una intención, por amor. Por amor. Jesús no vino a manifestar milagros, señales y maravillas con el afán de que reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Él, cada vez que obraba un milagro, era por la fe de alguien que tenía una necesidad y por el amor y la compasión que Él sentía por esa persona. Entonces, créele hoy también a Dios por un milagro. Quizás hoy no tienes un familiar acá, hoy no tienes a alguien que está en ese lugar escuchando esa palabra, pero créele tú a Dios que Él tiene autoridad. Con una sola palabra que despierte la fe de alguien puede provocar un milagro y sanar a aquella persona que hoy está en tu corazón. Ahora, el recibir un milagro, o la mejor manera de poder recibir un milagro es conociendo, como les decía, quién es Jesús para nosotros. La mejor manera en la que puedes recibir la mejor manera en la que podrás recibir este milagro es revelándote quién es el que hoy va a hacer el milagro. Así que voy a entrar en el primer punto. El primer punto le denominé Jesús. No hay más sentido, es Jesús. Y la verdad, cuando buscaba en este mensaje, la manera yo le decía, Señor, tratar de explicar quién eres tú en un solo mensaje y mucho más en un solo punto es totalmente incomprensible. O sea, no se podría explicar quién es Jesús en realidad. Si aún muchos de los que estamos acá, sentados ya con más de 15 años en el Evangelio, no comprenden todavía la magnitud del nombre de lo que es Jesús o quién era Jesús. Ni aún yo mismo comprendo tal cosa, dijo Pablo. Ni él, con todas las cosas reveladas, todavía seguía buscando el conocimiento del amor de Jesús. Si pudiéramos redimir o resumir todo eso en una palabra, sería amor. Pero aún así, porque la mayoría de la gente, tú le preguntas, ¿quién es Jesús? Y tú dices amor, salvación. Pero aún así, si vamos a la palabra amor, algunos no entendemos la dimensión de esa palabra. Algunos todavía no comprendemos lo que realmente significa la plenitud del amor. Y por ahí tenemos a veces un vástago de información en Corintios que te habla acerca del amor, del poder del amor, de perdonar, sanar, de no buscar lo propio tuyo. Pero una cosa es leerlo, otra cosa es verlo o sentirlo, vivirlo. Entonces algunos todavía, aunque lo hemos leído, no lo hemos vivido a esa plenitud. Por ende, se te es difícil comprender la magnitud de lo que es realmente el amor. Pero quiero leerte lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 1, 5, dice lo siguiente. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada es de lo que ha sido hecho. En Él está la vida y la vida era la luz para los hombres y en la luz las tinieblas no pueden prevalecer porque en ellas resplandece. Mi intención con esto es poderte explicar tres partes fundamentales de lo que habla acerca de ese versículo de quién era Jesús o la importancia de entender una parte de Jesús en nuestra vida. Y lo primero que yo quiero que tú sepas es, en el principio dice la Biblia, porque esta escritura está en Juan. Juan fue un discípulo de Jesús, conoció a Jesús, caminó con Él, vio muchos milagros con Él, entendía muchas de las cosas de Jesús. Y Él establece esa revelación en el inicio del libro de que Jesús era el verbo en el principio. Pero quiero que podamos entender en realidad lo que significa esa palabra de en el principio era el verbo. Porque cuando uno lee eso, uno se imagina la gramática y uno dice el verbo de la acción. ¿Cómo es la oración? Sujeto, verbo y predicado. Y tú te imaginas el verbo de una acción, o sea, de lo que se realiza. Entonces tú asocias el verbo, o algunos asociamos el verbo con la palabra. Y tú dices, el verbo es la palabra. Porque es lo que hemos entendido muchas veces. Y es verdad que el verbo podría decirse que es la palabra. Pero la verdadera
palabra en hebreo que se utiliza ahí es la palabra logos. Y logos no significa simplemente palabra o una palabra. El verdadero significado es la expresión vocal de un pensamiento. La palabra logos significa la expresión vocal de un pensamiento. Ahora, cuando lees eso o entiendes eso, significa que no es una palabra cualquiera o una palabra vacía o una palabra que a veces hasta podría decirse que es mentira. En realidad, cuando él dice en el principio Jesús era el verbo, lo que está tratando de decir ahí es que Jesús era la expresión viva del pensamiento de Dios. O sea, Jesús es la expresión viva de lo que Dios quiere para tu vida. De lo que quiere para tu vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, me gustaría ser como Jesús? Más amoroso, más cariñoso, comprensible, amar a todos los demás. Y algunos vemos a Jesús, si Jesús, saquemos del escenario, si Jesús no hubiera ido a morir por nosotros, la vida de Jesús, y que aún en este tiempo, ya después de la muerte, la vida de Jesús es de gobierno, de reino, de sanidad, de avance para todos. O sea, si Jesús no se hubiera entregado por pecado de nosotros, Él ahorita fuera el gobernante del mundo, con tremenda sabiduría que tenía, con tremenda autoridad y poder que cargaba. Nunca se había hallado enfermedad en Él. Nada lo detenía. La depresión, la angustia, las cadenas, las enfermedades, los problemas familiares, no había nada que pudiera contra Jesús. Él era la expresión viva del pensamiento de Dios. Es lo que Dios piensa acerca de cómo nosotros deberíamos vivir, de lo que Él anhela para nosotros. Ahora, entender esto es importante, repito, porque no se trata de una palabra vacía, para que la puedan comprender, que cada vez que se dice que el verbo era Jesús, lo que está tratando de decir es que la palabra de Dios, o sea, el pensamiento de Dios es verdadero, que Jesús es real. Entonces sí, pero no entiendo todavía. No es lo mismo que yo me ponga a conversar con alguien de un tema y esté pensando en otra cosa. Entonces yo estoy hablando con alguien acerca de, póngale usted ahí, de un negocio. Estoy hablando, vamos a hacer este negocio, acá, pero mi mente está en otro lugar. Entonces mis palabras en ese accionar es totalmente vacío. Son palabras vacías sin la concordancia de lo que digo con lo que pienso. Pero cuando tu pensamiento y lo que dices se coordinan en una sola, ahí se ejecuta la palabra logos. Es la expresión vocal de tu pensamiento. O sea que cuando Jesús viene a la tierra, o en el escenario de la existencia de Jesús, ¿de quién era Jesús? Fue el pensamiento de Dios, fue la voz de Dios en ese momento al decir, voy a crear la humanidad y ¡boom! En ese momento Jesús fue, en Él dice, fueron hechas todas las cosas, porque fue la palabra, fue el pensamiento de Dios para nosotros. Jesús fue pensado por nosotros. En el momento en que Jesús sale, o el verbo que era Dios mismo, dice, oh, Dios hecho hombre, lo que Él estaba pensando es en cada uno de nosotros. Y manifestó el amor del pensamiento que tenía con nosotros, con Jesús. Vuelvo a decir, no sé si puedes entender la dimensión de ese amor. Y creo que podrías acercarte un poco a aquellos que son papás o los que son jóvenes a algo que tú ames con tanto apego. Algo que tú valores, estimes con tanta emoción. Es lo que Dios estaba manifestando en ese momento al entregar a Jesús por amor a nosotros. Nos estaba manifestando la realidad del amor que siente por nosotros, por cada uno. Ahora, en el principio entonces dice, Él era el verbo era con Dios, y como les explico, era la expresión viva del pensamiento de Dios. Pero después de esto dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces ya entendemos la primera parte, o parte de lo que hoy quiero explicar de Jesús, que Él es el pensamiento de Dios para nosotros, la expresión viva. 2, dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Si Dios hizo todo perfecto mediante de Jesús, tu cuerpo, tu mente, tu capacidad de hacer finanzas, tu familia, el corazón de aquellas personas que tú amas, lo hizo Jesús. En el transcurso del camino quizás se dañaron por diferentes cosas que lastimaron el corazón,
tu capacidad de hacer finanzas se bloqueó por un problema que tuviste, tu cuerpo se enfermó por la manera en que te alimentaste, se dañó en el camino, pero Jesús lo hizo perfecto. Jesús lo hizo perfecto. Dice su palabra, por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué es lo que quiero que entiendas con esto? Que si Él lo hizo, Él lo puede arreglar. Él lo puede arreglar. ¿Quién tiene aquí un televisor dañado por ahí? De Samsung, LG. ¿Tendrá un televisor dañado por ahí? Imagínate que tu papá fuera el ingeniero de Samsung. No tiene ni problema con ese televisor. Papi, ahí esta pieza nomás es la que está dañada, ya te la consigo. Y lo arreglas. No te hace problema si se dañó algo, porque tú sabes que en tu casa trabaja el que arma todas esas cosas. Y tú ni te hace problema, porque tú, imagínate lo que tiene el carro dañado y su papá es mecánico. No te hace problema. Se dañó el carro y dice, papi, se me dañó el carro, ya, apriétale la bujía, que eso es lo que está dañado. Rapidito. Pero el que no tiene un papá mecánico, anda que busca al mecánico, deja el carro guardado a veces un mes, simplemente porque una pieza estaba dañada. Porque no tenía el conocimiento de lo que necesitaba cambiar. Lo dejó un mes parado ese carro ahí, sin arreglarlo. Entonces, si tú entiendes que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas, debes comprender que Él puede restaurar tu órgano. Si tu órgano se dañó, Él puede hacerlo. Si el corazón de los que amas se lastimó por diferentes actividades o cosas que hiciste, si reconoces y te arrepientes, Él puede restaurarlo. Él puede sanar ese corazón que ya se hizo duro, que tú dices, pero es que ya no hay solución ahí. Él lo creó. Él lo creó. Él plantó en ese corazón el carácter que tiene tu esposa o tu esposo. Él plantó en ese corazón las emociones que manifiesta esa persona. Él plantó en ese corazón. Él lo hizo perfecto. Que nosotros lo dañamos es totalmente diferente. Pero si Él lo hizo, Él lo puede arreglar. Él lo puede arreglar. Si tú dañaste tu cuerpo, porque Él te dio un órgano, te dio las cosas espectaculares, dice Luis Rivera, para vivir. Pero que tú en el camino las dañaste por la mala alimentación, porque cayó alguna enfermedad también del enemigo que te atacó, se dañó, no te hagas problema. Él puede arreglarlo. Él puede sanarlo hoy. Ahora entonces, en Él está la esperanza, porque si Él es el verbo, el pensamiento de Dios, en la expresión viva del pensamiento de Dios en nosotros, por Él fueron hechas todas las cosas, y sigue hablando Juan y dice, en Él está la vida y la luz, y las tinieblas no prevalecen. El concepto general en las ramas que estudian en las ramas de la ciencia acerca de la vida es el siguiente. Se dice que la vida es la fuerza interna esencial mediante la que obra el ser que la posee. O sea, el término general en todas las ramas de la ciencia que hablan acerca de qué significa la vida o el concepto de la vida, hablan de que es una fuerza por la cual una persona puede obrar, por la cual una persona puede hacer las cosas. Es la fuerza de quien posee esa vida. Y más adelante también él sigue diciendo, y es la luz, y las luz prevalecen sobre las tinieblas. Y la expresión de las tinieblas, cuando dice aquí, yo digo, no hay forma más clara en la que Juan pudo explicar cuál eran o por qué se daban los problemas de la humanidad, o los problemas que tiene la gente a veces. Porque lo que él dice es, la luz está o se enciende en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen sobre él. Esto es una verdad irrefutable, porque desde la física, en realidad, las tinieblas no existen. Te voy a decir, ¿cómo que no existe? Si yo apago mi cuarto y se queda oscuro. La oscuridad no se puede estudiar por una sola razón, porque la oscuridad es simplemente la carencia de luz. Nada más. No hay manera de estudiar, porque tú no puedes estudiar algo que no existe. Es simplemente la carencia de luz lo que está ahí. Entonces, por eso es que la enfermedad que hoy día te gobierna es simplemente por la carencia de luz en tu vida. Las cadenas que hoy te atan y que traen frustración en tu casa, en tu matrimonio, tienen una sola respuesta, es la carencia de luz en tu vida.
Nada más. Tú le das muchas vueltas y trata de buscar a ver cómo pasó esto y lo demás. No le des muchas vueltas. Necesitas luz en tu vida. Necesitas a Jesús. Ahora, haciendo resumen de esa expresión, entonces Él es la energía y la luz para salir del problema al que estás. Porque Él es la vida. Él es todopoderoso, dice su palabra. Ahora, ¿me entendieron lo que significaba la vida? Es la fuerza que motiva a alguien a obrar. O sea, no es lo mismo que te conectes a un tomacorriente amarrado por ahí con un par de cables a que te conectes a una energía nuclear. La fuerza es totalmente diferente. No es lo mismo que te agarres aquí al poste que está ahí arriba, el generador eléctrico, a que te agarres una planta nuclear. La energía es totalmente diferente. La energía de la una con la otra tiene una capacidad totalmente diferente. Entonces no es lo mismo que tú obres a través de la energía que está en ti, a través de la vida que es Jesús. No es lo mismo que tú intentes hacer las cosas a través de tu fuerza, a través de la vida que Jesús nos da a nosotros. Porque esa energía no se agota. En tus fuerzas tienes el primer problema y uno se le descargó la batería de gato. ¿Se han visto esa batería de gato? Así son nuestras vidas. Esa batería de gato se acabó. En el primer clic que hiciste del televisor, lo dejaste puesto ahí, al día siguiente ya no vale esa pila. Pero no es lo mismo a que utilices el Energizer de Dios. Esa pila dura y dura y dura, se oxida el control y la pila todavía sigue funcionando. ¿Entiendes lo que trató de decir Juan entonces en ese versículo? Él le decía, Él es la vida y es la luz. Y en Él no pueden prevalecer las tinieblas. O sea que le trataba de decir, si lo tienes a Jesús, no puede haber enfermedad en ti. Porque la enfermedad es a veces la manifestación de las tinieblas, lo que el enemigo hace. Entonces cuando dice la Biblia, cuando la casa está vacía, vienen y se meten a ese lugar. Entonces cuando la luz se va, la oscuridad entra. Automáticamente tú apagas el foco y se quedó oscuro todo el cuarto. Pero prendes el foco y se fue también la oscuridad con esa misma rapidez. Entonces te das cuenta que lo que necesitamos es comprender realmente quién es Jesús para nosotros. Juan lo describe, parte de él, porque repito, tratar de explicar a Jesús en un mensaje, en un punto, es incomprendible. Pero lo que Juan les dice ahí al inicio del libro del Evangelio de Mateo es, Él es el Verbo, en Él fueron hechas todas las cosas, es la vida y la luz. En otras palabras, Él es la expresión de amor de Dios, por la cual tu órgano, tu cuerpo, tu familia fue hecha. Y en la luz de Él y en la energía de Él está el que tú puedas mantener aquello. Porque no es difícil a veces mantener la familia. Las emociones se nos acaban, las energías se nos agotan. Pero cuando entra la energía de Dios, tú no te cansas, sigues, avanzas, sigues haciéndolo, intentándolo. Eso es lo que necesitamos hoy como parte del primer punto comprender. Que Él fue el que hizo, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, si entendemos esto, que Jesús, ¿quién es Jesús realmente para nosotros? Podríamos comenzar ya entonces a desarrollar esa fe que tuvo el centurión. Porque creo que te puede explicar lo que realmente significa Jesús o cómo Él puede hacer un milagro en tu vida. Hoy tú llegaste quizá con el diagnóstico de la enfermedad, que ya nadie más le da oportunidad a aquello. Pero tranquilo, que ese diagnóstico es carencia de luz. Si entra la luz, va a ocurrir un milagro. Hoy quizás tú estás batallando con el problema económico porque es carencia de luz. Tú me dices, ¿cómo es carencia? Sí, una persona que desorganiza la parte económica, que hace y deshace como quiere, carece de sabiduría, carece de luz. Entonces el problema es la ausencia de la luz que Dios nos entrega. Entonces Él puede hacer un milagro hoy, restaurar eso y comenzar a hacerlo de nuevo. Simplemente lo necesitamos que Él obre en nosotros. Ahora, todo nos ayuda para bien. Segundo punto, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual Dios los llama.
cuando la enfermedad, la limitación económica aprieta, cuando la familia comienza a destruirse, no es la intención de Dios que eso ocurra, pero la realidad es que eso te incapacita a tomar decisiones. Alguien enfermo está incapacitado de hacer las cosas de manera correcta. Cuando el matrimonio se comienza a destruir, tu mente se bloquea y te incapacitas y comienzas a tener esos primeros diagnósticos de la enfermedad que está golpeando tu vida. Cuando te dieron el diagnóstico que te perjudicó, que te voló la cabeza, en ese momento cuando te dijeron tienes cáncer, tienes tal enfermedad, eso te incapacitó mentalmente. Te dejó incapacitado en ese momento porque tú tenías muchos planes, proyectos que querías hacer y cuando boom vino el problema, te incapacitó. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Que la mirada tuya y tus capacidades no estaban puestas en Jesús, estaban puestas en otras cosas. Y no es, repito, no es que Dios quiere que eso ocurra, pero Dios utiliza tu incapacidad para acercarse a ti. Él la utiliza. Cuando tú te incapacitaste, comienza a utilizar. Hablábamos el otro día con Dani y parte de eso quiero explicar también acá. En el estanque de Bethesda había mucha gente enferma. Mucha gente enferma. Y su mirada ni siquiera estaba puesta en el templo que estaba ahí. Ni siquiera iban a la iglesia por adorar a Dios. Su mirada estaba puesta en un estanque, en el que decían que de cierto en tiempo venía un ángel, tocaba el agua. O sea que todos estaban así, como cuando la piñata, se va a romper la piñata. Entonces, que se rompa la piñata para todo el mundo salir corriendo. Así estaban todos. O sea que si alguien venía y les hablaba, no, espérate, y si llega el ángel ahorita, estoy ocupado. Su mirada estaba puesta en eso, porque todos estaban esperando para salir corriendo. Tenían totalmente desenfoque de lo que realmente buscaban o lo que anhelaban o necesitaban en su vida. El afán los había hecho desenfocar la mirada del lugar correcto. Entonces ahí había un solo paralítico, el cual ya había perdido toda esperanza de vida. Porque él decía, nadie me lleva al estanque. Y no podía correr, mientras se ponía a competir con los otros, olvídate. Ya se le había perdido toda esperanza de vida, la había echado al piso. Pero su incapacidad de poder correr fue lo que le dio la oportunidad de que Jesús se acercara y le pudiera hablar. Porque a los demás, si Jesús se le intentaba acercar, le decía, espérate que viene el ángel y me pierdo el milagro. Y así estamos a veces. Cuando el problema comienza a surgir, el problema económico, te hablan de Dios y tú dices, no, espérate que tengo que ir a trabajar porque después me meto más en problemas. La familia comienza, no, es que necesito irme los domingos a la playa, compartir con familia para que las cosas estén bonitas. Te desenfocas realmente, dejas de adorar a Dios. No digo que por si acaso no puedo ir a pasear, sí. Pero que si tu mirada está enfocada en eso y te olvidas de lo que le pertenece a Dios, de buscar a Dios, de adorar a Dios, tú vas a quedar totalmente incapacitado. Vas a quedarte con el matrimonio ya totalmente destruido cuando llegará un punto en que tú dirás, pero ya me está pidiendo el divorcio. O llegará un punto cuando te dirán, ya no hay diagnóstico, está desahuciado, ya no hay oportunidad de poder obrar algo en su vida. O cuando la economía llegó al punto en que te están embargando la casa, el carro, todo se te están llevando, ya no hay nada, ni para comer ya. Entonces cuando ya estás ahí en esa parte incapacitado, algunos vienen a la iglesia. ¿Te das cuenta? Ojo, no es que Dios quiere que llegues así, pero tu incapacidad hoy le permite a Dios que pueda hablarte. Hoy esa incapacidad, que no es la voluntad de Dios que tú estés así, pero hoy llegaste y si te analizas, quizás antes de que ocurriera esto, muchas personas te hablaron de Jesús. Te dijeron, Jesús puede hacer algo en tu vida, comienza a buscarlo, pero tú lo ignoraste porque tu mirada y tu afán estaba enfocado en otro lugar. Pero si hoy tú vuelves la mirada a Él, hoy tú vuelves a mirarlo a Él, no importa si tú ayer lo despreciaste y lo dejaste a un lado, el amor de Jesús es tan grande que a Él no le interesa lo que hiciste ayer, a Él le interesa lo que haces hoy. Y hoy estás aquí creyéndole a Dios por un milagro. Hoy estás aquí creyéndole a Dios que pueda hacer algo en tu vida. Entonces, enfoca tu mirada al lugar correcto, enfócalo a lo que Él quiere hacer en tu vida. No es ni el auditorio, ni el que está delante predicando, ni el que va a orar por ti ya mismo.
Enfócate en el que pueda hacer el milagro en tu vida, el que tiene autoridad, poder, gloria, quiere, puede y debe hacerlo con tu vida. En Él enfoca tu fe. Sí, Señor, me hubiera gustado que mi mujer estuviera aquí escuchando este mensaje para que creyera en fe también conmigo. O mi marido estuviera sentado aquí. ¿Por qué no lo traje? La fe del centurión. Señor, con una sola palabra de tu boca podría cambiar lo que está pasando en mi casa. Sí, Señor, ojalá pudiera haber traído a mi mamá que estaba acostada ahí, pero no la pude traer. Créelo hoy día a Dios. Porque te vuelvo a decir, los milagros de Dios no son para aparentar o para mostrar que Dios tiene poder. Él lo tiene, no necesita hacerlo. Él ya ha obrado en tu vida como obra en la vida de cada uno de nosotros. Nadie que ha conocido a Dios en la intimidad puede dudar del amor y el poder de Él. Pero si Él trae un milagro es por una razón, porque te ama. Porque te ama. Entonces, la manifestación de su amor es a través de romper esas tinieblas que te están gobernando, de romper aquellas cosas que en tu casa están tomando control. Si hoy tú le dices a Dios, Señor, manifiéstate, y quizás hoy día llegaste, repito, con ese problema, no tengas pena, más bien desafía tu fe y dile, Señor, gracias porque me quedé en paralítico, pero aquí estoy. Incapacitado de poder hacer muchas cosas. Quisiera llevarle flores a mi esposa, pero ya ni las flores me aceptan. Quiero llevarle algo a mi esposa, pero ya me abandonó. Quisiera poder ir a hacer ejercicio, pero ya no puedo, ya el hígado ya está dañado. Ya hoy estás incapacitado aquí, ya no tienes razones con las cuales en tus fuerzas podrías decir, puedo hacerlo, puedo recuperar. Cuando ya tus fuerzas acaban, es cuando ya Dios obra. Porque cuando tenías fuerza, ojo, que no es que Dios quiere que te quedes así sin fuerza para comenzar a orar. El problema es que cuando uno tiene fuerza, anda desenfocado, mirando por otro lado, buscando, confiando en otras cosas, mas no confías en la plenitud de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Pero hoy incapacitado, lo único que te queda es confiar en Él. Cuando ya estás en el piso, ya no hay otra opción que confiar en Él. Por eso Romano dice, todas las cosas nos ayudan para bien. No es que Dios quiera, pero Él utiliza aquello para bendecirte, para acercarse. Ahora, entendiendo quién es Jesús, comprendiendo que hoy tu incapacidad te trae acá, y tú dices, ya estoy aquí, necesitas una sola cosa, lo que hizo ese ciego en Jericó. Lucas 18:38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión de este hombre, cuando grita en desespero, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es la expresión de un hombre desesperado, anhelando el cumplimiento de una promesa en su vida. ¿Sabes por qué yo que era alguien anhelando el cumplimiento? Porque esta persona no era alguien que no sabía. Repito, hablábamos del romano, el romano no entendía de la promesa que había. Pero este ciego sí era judío. No sé si que fue ciego de nacimiento, o un amigo le habló de la Torá, o sus propios padres. Pero él conocía que había una promesa en la Torá, en 2 Samuel 17, que un día un rey se iba a levantar en Israel, el cual iba a traer un reino eterno, el que traía libertad, justicia, poder para liberarlo. Esa era la promesa que él entendía. Por eso él grita, Jesús, hijo de David. O sea, lo que le estaba diciendo, la promesa que Dios le hizo a David, aquí está caminando. La promesa que Dios me hizo de liberación, de sanidad, esa palabra que está establecida ahí, que habla acerca de los milagros que Dios puede hacer en mi vida, hoy está caminando, hoy está aquí manifestándose en sus vidas. Entonces ellos entendieron, él entendió eso y por eso clama, Jesús, sálvame, sáname, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Este era ciego. A veces es bueno que estemos ciegos, ¿sí sabían? Porque el que está ciego aprende a desarrollar un sentido que es el oír. Y la fe, dice su palabra, viene por el oír. Entonces a veces, por las cosas que tú ves alrededor tuyo, te cuesta creerle a Dios. Porque tú llegas hoy a tu casa y todavía el problema sigue.
Hoy estás sentado aquí y te estoy hablando de fe y quizás todavía te duele por aquí, por el pulmón. Entonces, lo visible no te deja escuchar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Estás todavía ahí, estás dudando todavía, pero ¿será que lo hace porque todavía me duele el hombro? ¿O tengo que esperar que comiencen a orar? No, él clamó. Estaba ciego y le clamó, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ni siquiera le pidió que le quitara la ceguera. Sino, ten misericordia de mí. Haz algo con mi vida. En ese camino. ¿Y sabes lo que me impacta después de esto? Porque, repito, él conocía la promesa, entendía que había algo para su vida y necesitaba clamar por eso. Y el versículo siguiente dice que los mismos discípulos o los que estaban delante de Jesús lo callaban. Le decían, cállate. A veces las voces contrarias quieren callarte al recibir tu milagro. Calla, oye esa voz, sigue gritando. Porque dice que cuando lo callaban, él más gritaba. O sea, estaban ahí los discípulos caminando y le dice, Señor, hijo, ten misericordia, cállate. Que todo lo que está pasando, cállate. No, más gritaba él. Creo que si hubiera tenido un megáfono, traía el megáfono y le pegaba un grito en la oreja. Es lo que necesitas. Esa fe de creer que hay una promesa para tu vida, de que hay sanidad para tu vida, de que Dios, si te promete que puede restaurar tu casa, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si Él te promete que te puede sanar, que está en su palabra, no te lo estoy prometiendo yo, está en su palabra. Por su llaga fuimos sanos, dice. O sea, es una promesa. Tú tienes que tomarla. Por medio de Él fueron restauradas las naciones, dice, y hubo paz en las naciones. O sea que Él puede traer paz sobre tu casa. Por medio de Él dice que es el dueño del oro y la plata y traerá sanidad y sanará la tierra, casa y que está llena de escardos y de espinos. Él la hará florecer. O sea que tus finanzas en cero, Él puede restaurarlas. Entiendes que hay una promesa de Él. No te lo estoy prometiendo yo, está en su palabra, la palabra de verdad. Su palabra, que es una palabra certera. El verbo, dijo Juan, la manifestación de la expresión del corazón de Dios. Esa palabra es la que puede traer liberación sobre tu casa. Pero el problema es que cuando viene alguien más y te calla, tú te callas. Por vergüenza, por miedo, por temor. Si Jesús está pasando delante tuyo, tú no dejes de clamar. Hasta que haga el milagro, dile, Señor, hazlo. Y el dolor está que te hinca y te dice, ya, deja de creer. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Está ahí el que está al lado tuyo orando y dice, pero tranquilo, que Jesús sí te va a sanar, no te preocupes. Así, con esa psicología te juega. Él lo quiere hacer ahora. El problema es que tú lo ves a Dios y ¿cómo decirlo? Lo categorizas por etapas a Dios. En esta etapa me puede sanar, en esta no, en la acá sí. Hoy estoy metido en el problema financiero porque Dios quiere que esté metido en el problema financiero. Él no quiere. Si tú pasas la prueba, si estás metido en el problema financiero porque te está haciendo trabajar algo en tu vida. Pero si la pasas, Él te bendice. Que tú te quieras quedar ahí metido es otra cosa. Si hoy te enfermaste, estás enfermo, analiza tu vida. Seguro que llegaste a esa enfermedad haciendo ejercicio, comiendo sano. Segurito que llegaste así, ¿verdad? Pasabas en tu casa, hacías un par de ejercicios, meditabas. No, así llegaste a la enfermedad. Mentira. Salías en la madrugada, a veces uno ni comía, andabas en relajo. Por eso llegaste a esa enfermedad. Entonces no es que Jesús te quiere tener ahí. Si dejas esas cosas y le crees a Él, Él te restaura, comienza a hacerlo de nuevo contigo. Pero necesitas tú anhelarlo. Entonces, este ciego, como no veía quién era el que le gritaba, no le interesaba. Él simplemente escuchó, dice, que le dijeron, está pasando Jesús por ahí. Y comenzó a gritar, porque conocía que había una promesa para su vida. Y dijo, hasta que esa promesa está ahí caminando, yo la necesito hecha en mi vida. Yo la necesito que se manifieste en mí. Entonces,